Bueno, en esta presentación vamos a hablar de meningitis bacteriana, que es un tema bastante importante por la letalidad que tiene esta patología. Y bueno, aparte de cierto de la letalidad, también es muy importante las secuelas que pueden llegar hasta un 40%. ¿Mm? Los gérmenes, ¿cierto?, provocan inflamación a nivel de la leptomeninges, y esta inflamación puede provocar un edema citotóxico y vasogénico. Esto puede provocar una hipertensión endocranial, también puede provocar una vasculitis, puede provocar efecto de masa y bueno, puede ser bastante agresivo para el paciente y tener un desenlace fatal. Es muy importante para evitar esto, ¿cierto?, el tratamiento precoz, ¿ya? Y eso es uno de los conceptos que más quiero recalcar en esta presentación y que vamos a ver especialmente cuando veamos el tratamiento. Las vías de infección pueden ser por implante directo, por ejemplo, posterior a una neurocirugía. También puede ser por contigüidad o por vía hematógena. Y uno de los mecanismos, ¿cierto?, que más se repiten es la colonización de la mucosa en una pequeña invasión local, luego de una bacteremia y replicación hematógena, y luego, ¿cierto?, va al sistema nervioso central. Hay distintos gérmenes, y uno de los gérmenes que uno ve que tienen importancia epidemiológica es la Neisseria meningitidis, puesto que se puede presentar en brotes, ¿ya? Es un diplococo gran negativo y hay una transmisión respiratoria, y es el por qué, por ejemplo, se deja profilaxis cuando uno lo diagnostica, o si hay un tratamiento empírico, ¿cierto?, no se ha podido descartar. No se sabe muy bien, teniendo en cuenta de que hay una colonización en pacientes asintomáticos, qué es lo que predispone que el paciente desarrolle o no desarrolle la enfermedad. Y como les comentaba, se produce finalmente una isquemia necrosis cerebral, producto del edema, ¿cierto?, citotóxico y vasogénico que se genera con esta infección. Una vez que los microorganismos penetran el sistema nervioso central, se multiplican, y hay que recordar de que el sistema nervioso central, al estar dentro de la barrera hematoencefálica, o una especie de santuario, hay una menor respuesta inmune, ¿cierto?, para neutralizar estos patógenos, y de ahí, ¿cierto?, la importancia de un diagnóstico precoz, ya para evitar de que esta infección provoque daño cerebral. En general, la etiología va a depender de distintos factores, de la inmunidad del paciente, de los gérmenes del ambiente, de la vacunación, depende también de la edad y algunas otras cosas más específicas, por ejemplo, haber sido sometido a alguna cirugía. En general, en los adultos, hoy en día, lo más común son el neumococo y el meningococo, ¿ya? En tercer lugar estaría la listeria, y es menos común los gram negativos y el Haemophilus influenzae, ¿ya? En este sentido hay que hacer hincapié en que la vacunación ha cambiado bastante el perfil, ¿cierto?, de los gérmenes que están involucrados. Acá aparece, ¿cierto?, lo que vemos más en paciente adulto, más de 3 meses, ¿cierto?, aparece acá, de que está el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis, ¿ya? Es muy importante siempre tener claro que estos, siendo los gérmenes más comunes, son los que en primer lugar tenemos que cubrir cuando hagamos un tratamiento, especialmente porque vamos a ver, ¿cierto?, de que muchas veces uno comienza con un tratamiento empírico. Y hay ciertas situaciones, por ejemplo, paciente diabético, paciente sobre 50 años o H, que hay que cubrir también la listeria, ¿ya? En pacientes inmunocomprometidos se debe también tener mucho ojo con otros gérmenes como la pseudomonas, gram negativo, ¿ya? Y como les comentaba, si es que hay algún contexto quirúrgico, el estafilococo, o gram negativo, o la flora local, ¿ya? Acá de nuevo, ¿cierto?, aparece un esquema donde se proponen ciertos antibióticos
que vamos a ver después, un poquito más específico, según el germen que está involucrado. Entonces es importante tener este concepto de que la prevalencia de germen tiene relación con el contexto clínico y con la edad de los pacientes. Y acá lo que yo les comentaba, si bien esto es una revisión antigua, fíjense cómo el Haemophilus influenzae tenía un porcentaje bastante importante de la meningitis, y cómo después de la vacunación esto bajó en forma dramática, ¿ya? Entonces realmente incidió bastante y ya ha salvado vidas, porque se trataba de pacientes que muchas veces fallecían, ¿cierto? Y que ahora ya no vemos ese tipo de patología. El cuadro clínico más clásico es un cuadro séptico, una cefalea y los signos meningios, ¿ya? En algunos casos puede haber cierto grado de compromiso de conciencia, un sopor variable que puede ir incluso a una presentación en coma. En general, el paciente no se presenta con focalidad. Si se presenta con focalidad, va a ser un perfil, por ejemplo, más que nos lleve a pensar en una encefalitis o en alguna complicación de la meningitis. Acá aparece lo más común que se ve, ¿cierto? La fiebre, el dolor de cabeza, fotofobia, el vómito por el síndrome de hipertensión endocranial, que como ven aquí se ve más en niños que en adultos. Y dentro de los signos clínicos lo que más se ve es la rigidez de nuca y que el paciente tiene algún grado de compromiso de conciencia, ¿ya? En general, como les digo, cuando uno ve focalidad en contexto de una meningitis, tiene que ver más con complicaciones. En general, cuando nosotros vemos un paciente con meningitis bacteriana, es difícil muchas veces diferenciarlo de un cuadro viral si uno va a los síntomas. Pero, ¿qué es lo que sí va a dar una gran diferencia? Es que el paciente con meningitis bacteriana tiene un aspecto más séptico, va a estar con cierta inestabilidad hemodinámica, se va a ver, entre comillas, mucho más grave, ¿ya? Y lo otro que hay que tener ojo es que pacientes inmunodeprimidos y ancianos pueden no tener signos meningios o ser oligosintomáticos. O lo otro que hay que tener ojo es que el paciente haya recibido antibiótico o antipirético, y eso también puede simular algunos de los signos clínicos. Y como les comentaba, en algunos casos hay compromiso de otros pares craneales, que eso ya hablaría de algún cuadro atípico o alguna complicación. Convulsiones también hablaría de alguna complicación, y un déficit neurológico focal también, que haya complicado con un absceso o que el edema hubiera sido muy importante y hubiera hecho, por ejemplo, un infarto cerebral. Hay algunos factores de riesgo, por ejemplo, algunos pacientes que han tenido un TEC o que tienen alguna lesión que genera una brecha osteomeningia. Eso hay que tratar de pesquisarlo, o uno tiene el antecedente, ¿cierto?, a la vista, si es que el paciente tuvo una cirugía. Hay infecciones locales que pueden ser fuente de contagio, tanto para meningitis bacteriana como para abscesos. Hay infecciones sistémicas que también pueden provocar o absceso o meningitis bacteriana. Y lo que ya les comentaba, la inmunosupresión, pensar en listeria y tener claro de que los síntomas pueden ser oligosintomáticos, pueden ser más sutiles que en un paciente con su respuesta inmune normal. Hay una forma de presentación que es hiperaguda, que es un paciente que ingresa en coma séptico, y siempre hay que sospechar foco del sistema nervioso central, si es que se han descartado los otros focos. Luego está la forma clásica, que el paciente en horas, máximo días, tiene fiebre, los signos meningios, compromiso de conciencia, cefalea. Y está la forma de presentación subaguda, generalmente cuando son gérmenes no meningococo o la Neisseria, que puede ser, por ejemplo, la listeria, que da un curso un poco más subagudo, pudiera ser. Y de nuevo, ¿cierto?, recalcar en esto de los antibióticos que pueden pseudo tratar una meningitis y enlentecer o hacer oligosintomático al paciente. Acá se ven lesiones de la meningococcemia, que es algo que se ve, no es lo más común, pero obviamente hay que estar atento. Pueden verse lesiones purpúricas, petequia, y que obviamente en un contexto de paciente séptico, inestable hemodinámicamente, con cefalea, con signo meningio, por supuesto que nos hace pensar en la patología. Bueno, cuando yo tengo un paciente con
fiebre, compromiso de conciencia, cefalea, signo meningio, por supuesto que tengo que hacer la punción lumbar. Aquí es muy importante que el hecho de hacer la punción lumbar no debe retrasar el tratamiento. Hay que recalcar eso, puesto que no en todos los lugares se puede hacer punción lumbar. Por ejemplo, si uno está en un SAPU o si uno está en algún hospital muy alejado que no tuviera la opción de hacer una punción lumbar, o como vamos a ver después, en el caso de que haya alguna contraindicación para la punción lumbar, bueno, nunca debe retardar el uso de antibióticos, ¿ya? Porque como vamos a ver también a continuación, mientras más rápido instalo el tratamiento, el pronóstico del paciente es mejor. Entonces, en general la punción lumbar se debe hacer rápido y si el paciente no tiene compromiso de conciencia, no tiene focalidad, no tiene convulsión, no hay algún signo de hipertensión endocranial y no es un paciente inmunocomprometido, la verdad es que yo podría hacer la punción lumbar sin necesidad de una imagen, ¿ya? Y en esto hay harta literatura, ¿por qué? Porque algunas veces ocurre de que por hacer un escáner se pierden horas preciosas, ¿cierto?, para el diagnóstico y lo principal para dar antibiótico, para dar el tratamiento. Por lo tanto, insistir de que no se debe retrasar la entrega de antibiótico y el TAC de cerebro se debe realizar si hay alguna base clínica que me diga que hay alguna contraindicación o algún riesgo de herniación cerebral o que el paciente tenga, por ejemplo, alguna coagulopatía, ¿cierto? Y por eso no puede hacer la punción lumbar. Pero no debe retrasar el tratamiento, ¿ya? Acá aparece uno de los, como les digo, en esto se ha escrito harto, hay harto paper, harta revisión, y aquí se coloca un poquito, se dice ahí, el mito del mes, si es que es tan necesario siempre hacer un escáner antes de la meningitis, y lo que comenta este autor, ¿cierto?, es que él cree de que no siempre es necesario, sino que tiene que haber alguna razón, enfocándose, como les digo, en que no hay que retrasar la entrega de tratamiento, ¿ya? Y acá coloca el colega de que si no hay una focalidad evidente o no hay papiledema, se puede hacer perfectamente la punción lumbar sin imagen, ¿ya? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Como para recordar un poco, que tenga alguna focalidad el paciente, edema de papila al fondo de ojo, alguna modalidad evolutiva que haga pensar en un absceso cerebral. Obviamente, si el paciente tiene alguna coagulopatía, ocupa taco y tiene el INR sobre 1.7, alguna infección en el sitio de punción, o que tenga signo inequívoco de hipertensión endocranial. En esos casos, ¿cierto? Hay que hacer una imagen o en algunos casos no se puede hacer el examen, ¿ya? Si yo no puedo hacer el examen, si no puedo hacer el examen, tengo que dar un tratamiento empírico, ya pensando en mi sospecha clínica. Por ejemplo, en este caso aquí hay un paciente que pudiera tener una sospecha de meningitis y se ve que tiene una complicación que son infartos cerebrales, ¿cierto? Probablemente en contexto de vasculitis. Entonces, en este caso, si no puedo hacer la punción lumbar, tengo que dar un tratamiento amplio de antibióticos, como vamos a ver después un poco más con detalle, y siempre lo más precoz posible. En este caso acá hay hidrocefalia, en este caso también aquí, fíjense que hay mucho edema y está muy apretada aquí el tronco, no hay líquido rodeando el tronco cerebral, por ejemplo, por lo tanto hay mucho riesgo de herniación. Y aquí hay una complicación que son abscesos cerebrales que también pudieran dar una complicación. En todos estos casos que no puedo hacer la punción lumbar, insisto, hay que dar un tratamiento empírico amplio y lo más precoz posible, ¿ya? Bueno, en el caso de que el paciente no tenga una contraindicación y podamos hacer la punción lumbar, de todas formas no hay que olvidar nunca los hemocultivos, porque si bien el porcentaje de positividad bajo, si es que resulta, ¿cierto?, nos orienta bastante. Y el análisis del líquido cefalorraquídeo vamos a ver básicamente el citoquímico para ver el perfil del líquido y el gran y cultivo. Hay test rápido de látex también que se pueden ocupar si están disponibles. Se ocupa el lactato para diferenciar si hay alguna infección bacteriana o no. Y de nuevo insistir en las condiciones en las cuales no se puede hacer la punción lumbar, ¿ya? Es muy importante saber de que si yo inicio un tratamiento antibiótico empírico, generalmente a las 2, 3 horas, hay algunos papers que dicen incluso 5 horas,
no se va a modificar el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? O sea, yo puedo iniciar en forma precoz el tratamiento y hacer la punción un poco después, 1 hora después, 2 horas después, si es que hay alguna tardanza por algún motivo. Pero insisto, nunca retrasar la entrega de antibiótico y no esperar identificar el germen específico para empezar con el tratamiento, sino que uno empieza en forma empírica y después, a medida que van saliendo los resultados de los exámenes, uno se va adecuando, ¿cierto?, al germen. Y acá lo más clásico, ¿cierto? Y coloco esto para recordar de que el GRAM es algo que rápidamente sale en el resultado del líquido y que nos ayuda a tomar conducta. Por ejemplo, si sale un diplococo gram positivo, lo más probable que sea un neumococo, diplococo gram negativo, un meningococo. Si sale un bacilo gram positivo, listeria, y hemófilus, si es que sale un bacilo gram negativo. Entonces, no es necesario, si es que sale el gram, no es necesario esperar el cultivo para ajustar mi tratamiento antibiótico. Y acá lo que yo les comentaba, de que si yo me atraso con la entrega de antibiótico, es un problema. Y hay algunos papers, acá por ejemplo dice que incluso si los antibióticos ya han sido empezados, el análisis hasta 4 horas después es válido, ¿ya? Por eso les digo de que si hubiera, por ejemplo, que derivar un paciente por sospecha de meningitis bacteriana y en su centro de salud no se puede hacer la punción lumbar, se inicia con antibiótico empírico y en el lugar que van a recibir al paciente se puede hacer el procedimiento. Pero es muy importante iniciar lo antes posible los antibióticos. Y acá aparece lo clásico, que la meningitis bacteriana es un aspecto turbio, presión de apertura aumentada, células de 500 a 1000. Y ojo, ¿cierto?, que hoy en día con el acceso a antibióticos y un diagnóstico relativamente precoz, es raro ver más de 1000 células. ¿Ah? Generalmente es un poco menor a eso. Pero bueno, de todas formas se puede ver alto en algunos casos, especialmente cuando es diagnóstico un poco tardío. Y el predominio va a ser siempre polimorfos nucleares, salvo, y aquí por favor pongan ojo, salvo con la listeria. Ya la listeria que se da en pacientes inmunocomprometidos, en estados puerperales, OH, sobre 50 años, diabético, puede dar tanto predominio polimorfo nuclear como mononuclear. ¿Ya? Y lo otro que también hay que tener ojo, ¿cierto? Que las proteínas van a estar aumentadas y por supuesto la glucorraquia va a estar bajo los 2/3 de la glicemia. Y por eso que es muy importante cuando uno hace la punción lumbar tomar una glicemia capilar del momento para poder comparar con la glucorraquia. Bueno, ¿cuáles son factores de mal pronóstico? Sobre 60 años, que el paciente llegue comprometido de conciencia ya al ingreso, convulsiones, retardo del tratamiento, y ahí el límite son 6 horas. ¿Ya? 6 horas se ha visto de que sobre 6 horas de inicio del tratamiento el paciente va mucho peor. Y lo otro, la hipoglucorraquia. ¿Ya? Si yo tengo el líquido que no aparece que haya glucosa, ¿cierto? Eso le da un muy mal pronóstico y habla de una gran carga bacteriana, ¿ya? Y acá lo que les comento, ¿cierto? De que cuando uno se retrasa con el inicio de antibióticos de 6 horas hacia arriba, generalmente, no es lo único por supuesto, pero en general se ha visto que ese grupo de pacientes no va bien. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Si yo sospecho una meningitis, un síndrome meningio, y dentro de ese cuadro, ¿cierto?, sospecho una meningitis bacteriana, es una urgencia neurológica. Y si yo lo sospecho, debo ir a descartar, sí o sí, el cuadro. Por lo tanto, si yo tengo esta sospecha clínica, me obliga siempre a pensar en hacer una punción lumbar. Y si no puedo hacer la punción lumbar, dejar un tratamiento empírico en concomitancia con mi sospecha clínica. Por supuesto, llevar a cabo la ABC, hidratación, ocupar antipirético, idealmente una cama crítica, evaluar si el paciente está comprometido de conciencia, menos de Glasgow 8 para una intubación y apoyo con ventilación mecánica. Y por supuesto, si es que el paciente está en shock, está inestable hemodinámicamente, ver la posibilidad de ocupar drogas vasoactivas. Dentro de las complicaciones dentro de la evolución, las cosas que debo estar atento para hacer un escáner de control, por ejemplo, son los signos focales, persistencia o reaparición de la fiebre, que el paciente evolucione con vómitos explosivos, con edema de papila,
que haga convulsiones y que evolucione con un shock séptico. Son situaciones en las cuales obviamente voy a insistir con exámenes de control, voy a repetir la imagen, etc. Estos son pacientes que pueden complicarse rápidamente. Y acá está lo que se propone, ¿cierto? Que es lo estándar, y recordar siempre que las dosis meningia en general son más altas que las dosis que uno ocupa para otro tipo de infecciones, y por ejemplo generalmente se cubre con ceftriaxona, 2 gramos cada 12 horas, ¿cierto? Dependiendo de la resistencia local, se ocupa también vancomicina, y a esa base se van agregando distintos tratamientos, ¿cierto? Según la sospecha específica que yo tenga, ¿ya? Por ejemplo, y esto es muy importante que lo recuerden, si yo tengo la sospecha de listeria, porque el paciente está en un grupo de riesgo o porque el perfil del líquido tiene un predominio mononuclear, tengo que agregar ampicilina, y generalmente el tratamiento se amplía hasta 21 días, ¿ya? Obviamente, si estoy en un contexto postquirúrgico, intrahospitalario, insistir con la vancomicina, y si tengo algún contexto de anaerobio, ¿cierto?, agregar fármaco en ese sentido. Hay algunas condiciones sugerentes de etiología. La brecha osteomeningia me hace pensar en un estreptococo. Si tengo alguna disrafia o algún defecto, comunicación con la piel, gran negativo. Una derivativa ventricular, estafilococo aureus, algún procedimiento neuroquirúrgico, gran negativo, estáfilo, pseudomona, dependiendo de la flora del lugar el lugar hospitalario donde se realizó el procedimiento, ¿cierto? Y en la inmunodepresión humoral, de nuevo, el estreptococo, ¿cierto?, es bastante común, la Neisseria. Insistir, por favor, en paciente con inmunodepresión, con la listeria, puesto que hay que agregar sí o sí la ampicilina. Y lo otro, ¿cierto?, ponerle ojo a lo que ya les comentaba, si el paciente tiene petequia o algunas lesiones purpúricas, pensar en una meningococcemia. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir como cerrando un poquito esto, ¿cierto? Que hay que preferir la rapidez por sobre lo exacto y empezar en forma empírica si es necesario. Es muy difícil tener en las primeras horas una certeza de qué germen está provocando el problema, por lo tanto uno empieza en forma empírica, amplia, y generalmente se deja ceftriaxona, se deja vancomicina. Si es que el paciente tiene grupo de riesgo, se agrega ampicilina también. Y lo otro que se ha visto que mejora la letalidad y especialmente las secuelas es dejar dexametasona, ya que su principal indicación es si tengo una meningitis neumocócica. Si yo en forma inicial, por ejemplo, dejé corticoides y el GRAM o el cultivo me dice de que es una Neisseria meningitidis o una listeria, ahí se suspenden los corticoides. Pero en forma empírica, asumiendo que la meningitis por neumococo es muy letal, se deja en forma empírica a la espera de confirmar o descartar el germen, ¿ya? Acá están los días que se sugieren, ¿cierto?, de tratamiento. Y, insisto, mientras antes se instale el tratamiento, disminuye la letalidad. Y para eso, si es necesario, y es lo que ocurre la mayoría de las veces, ¿cierto?, se debe tratar en forma empírica, ¿ya? Bueno, la profilaxis tiene que ver con lo que comentábamos al comienzo, de que uno de los gérmenes que provocan esto, la Neisseria meningitidis, se transmite por vía oral, o sea, por vía aérea, y por lo tanto es importante hacer la profilaxis a los contactos cercanos. ¿Y cuáles son los contactos cercanos? La convivencia por más de 5 horas bajo un mismo techo, o que se haya expuesto a secreciones, por ejemplo, la intubación, o por ejemplo el colega que hace la punción lumbar, ¿cierto? O que haya manejado algún tipo de secreción aérea, ¿ya? Un kinesiólogo, por ejemplo, que vio que el paciente estaba con secreciones, lo aspiró. Entonces ahí se ocupa ciprofloxacino como dosis única, y si es una mujer embarazada, se deja ceftriaxona 250 miligramos intramuscular, ¿ya? La rifampicina ya no se ocupa mucho, sino que se barajan esas dos posibilidades, ciprofloxacino o ceftriaxona. Y insistir, ¿cierto?, lo que les comento, de que cuando hablamos de meningitis bacteriana, uno en general comienza en forma empírica con un tratamiento amplio,
Ya a medida que van saliendo los exámenes, el GRAM o los cultivos, yo me voy adecuando. Supongamos que el GRAM no me da ninguna respuesta y el cultivo también sale negativo, debo empezar en forma empírica y terminar en forma empírica según los factores de riesgo del paciente y completar, ¿cierto?, los días sugeridos, por lo menos, ¿cierto?, si es que estoy en tratamiento empírico, 14 días o 10 días, y si el paciente tiene un grupo de riesgo pensando en listeria, recordar que hay que dejar ampicilina por 21 días.